Hemos visto cómo comparar números enteros y cómo aprovechar eso para ordenar datos, pero no hemos visto cómo comparar cadenas de texto. Entonces, en esta entrega vamos a ver cómo podríamos comparar una cadena para ver si debería ir antes o después que otra, siguiendo el orden de un diccionario. Y de paso aprovecharemos para ver cómo ordenar cadenas y una forma simplificada de ordenar que será array.sort. Para comparar strings, cadenas de texto, la dificultad viene de que en C# no se puede usar el símbolo de mayor que para compararlas. Con los números sí, podemos comprobar si un número 3 es mayor que un número 2, pero no podemos usar ese símbolo para saber si un texto como hola iría después de un texto como gol en un diccionario. La forma que haremos será emplear un tal .compareTo que añadiremos al final de la cadena. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos la frase gol y queremos saber si iría antes o después que la palabra hola en un diccionario. Pues lo que haríamos es a esa frase añadirle .compareTo y entre paréntesis y comillas la segunda frase con la que queremos comparar. Eso dará un resultado que será mayor que 0, igual que 0 o menor que 0. Será igual a 0 cuando ambas cadenas sean la misma, cuando sean iguales. Será mayor que 0 cuando la cadena inicial, en este caso gol, sea mayor, o sea, cuando fuera más atrás en un diccionario, más cerca de la z, que la segunda cadena. Y será menor que 0 si la primera cadena es menor que la segunda cadena. La idea recuerda un poco a si se restaran las letras de la cadena. Entonces, en este ejemplo, si yo comparo gol con hola, como gol empieza por G y hola empieza por H, gol iría antes en el diccionario. Luego esa comparación sería menor que hola. En este caso no respondería, no diría que es mayor que hola, porque gol debería ir antes en el diccionario. Vamos a aplicarlo a un caso real, que va a ser ordenar textos. Vamos a modificar este esqueleto, que es el esqueleto de la burbuja que vimos hace un par de entregas. En la burbuja ya sabemos, recorríamos desde el primer dato hasta el penúltimo, comparando con todos los que le siguen, y si el primero era mayor que el segundo, los intercambiábamos. La diferencia es que en este caso teníamos inicialmente números y ahora queremos tener cadenas. Entonces, nuestras cadenas, por ejemplo, pueden ser los días de la semana. Ya hemos escrito los días de la semana y ahora hay que empezar a cambiar tipos de datos. Esto ya no será un array de ints, sino que será un array de strings. Ya que estamos, podemos cambiar el nombre para que en vez de llamarse vector se llame días de la semana. Entonces, aquí no hay problema. Aquí tampoco hay problema porque vamos a recorrer el array igual que antes de la primera posición a la penúltima. Aquí tampoco porque vamos a comparar con las posiciones que van desde la siguiente hasta la última. Pero aquí sí que tenemos un problema. No podemos comparar cadenas así. Entonces lo que vamos a decir si esta cadena comparada con la otra es mayor que 0. ¿Vale? Recordemos que eso es lo mismo que decir que si el dato A es mayor que el dato B. ¿Vale? Esta es la expresión que usaríamos en números. Esta es la expresión que debemos usar en cadenas. Si el dato A comparado al dato B es mayor que 0. Y ya casi lo tenemos. Ya solo falta decir que nuestro dato de intercambio, nuestro auxiliar, va a ser una cadena. Este esqueleto tampoco cambia porque vamos a mostrar todos los datos con un for, con lo cual seguimos recorriendo todas las posiciones y escribiendo todos los datos. Entonces, con estos cambios, ahora sí que debería ordenar, con lo cual el primer dato ya no sería lunes, sino que pasaría a ser domingo. Después iría jueves, terminaría con viernes. Vamos a comprobarlo.
Este es nuestro resultado. Los datos ordenados comienzan en domingo, luego jueves, lunes, martes, miércoles, sábado y termina en viernes, que en orden de alfabeto sería la última de todas ellas. Como era esperar, cuando coincide la primera letra, como ocurre con martes y miércoles, se mira la segunda y así sucesivamente. Hay un pequeño detalle que hay que comentar también, que es qué ocurre si algún dato está en mayúsculas y otro en minúsculas. Vamos, por ejemplo, a poner martes con la M en minúsculas. Y volvemos a lanzar. En el caso concreto de C# se ha comportado bien, pero es posible que en otras ocasiones no se comportara bien. En el código ASCII, como ya comentamos hablar de los tipos de datos carácter, las mayúsculas van antes que las minúsculas. Entonces podría haber ocurrido que este martes apareciera el último de la lista, por eso es que empieza por una letra minúscula. Entonces vamos a comentar las dos alternativas que tendríamos para solucionarlo. Si no queremos distinguir entre mayúsculas y minúsculas, ya hemos visto que versiones modernas de C# lo hacen correctamente, pero no es lo habitual. Hay varias alternativas. La alternativa más artesanal es convertir las dos frases, las dos cadenas, o bien a mayúsculas o bien a minúsculas. Y entonces ya las comparamos. Por ejemplo, diríamos si la frase 1 convertida a mayúsculas, comparada con la frase 2 convertida a mayúsculas, es positivo o negativo según el caso. Otra alternativa un poco más elegante es usar un tal string.compare. String.compare se le indica una primera frase a comparar, una segunda frase a comparar, se comporta igual que el compare to, pero la diferencia es que permite un tercer detalle, un tercer parámetro, que es un booleano que indica si queremos ignorar la diferencia entre mayúsculas o minúsculas o no la queremos ignorar. Entonces, si ese tercer parámetro es true, quiere decir que queremos ignorar la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, esa será la forma más habitual de comparar textos, usando string.compare y añadiendo un tercer detalle, que es que queremos que en esa comparación no se consideren mayúsculas y minúsculas. Aplicándolo a nuestro programa de antes, la diferencia es que esta línea, la línea que tiene la comparación, cambiaría. Y en vez de ser si el día de la semana inicial comparado con el segundo es mayor que 0, pondríamos si string.compare. Y ahora los dos datos, primero el día de la semana i y luego el día de la semana j. Y un tercer detalle que es true. Lo centramos para que se vea mejor. Esta sería la apariencia. Si comparando como cadena el día de la semana i y el día de la semana j y despreciando la diferencia entre mayúsculas y minúsculas me da que la primera es mayor, me da positivo, debo intercambiarlas. Esta será la forma más habitual de comparar. En la mayoría de lenguajes modernos habrá una alternativa parecida. Habrá un compare ignore case, habrá distintas formas de hacerlo, pero es muy habitual que en lenguajes modernos tenga una forma de comparar cadenas teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas y otra ignorando la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Para terminar, en C# existe una forma simplificada, ya parte del lenguaje, de ordenar datos, que estén en arrays y en otros tipos de estructuras que veremos más adelante. En el caso de los arrays se trata de array.sort. Es una alternativa sencilla, pero que quizás no te acepten en un examen o en un proyecto si lo que quieren es que demuestres que conoces ciertos algoritmos básicos. Pero su manejo es muy sencillo. Partimos de un array con los datos y simplemente ponemos array.sort y entre paréntesis el nombre del array que contiene los datos que queremos ordenar. Y ya podríamos mostrar los datos. Si lo aplicamos al ejemplo anterior, todo este bloque era el que se encargaba de ordenar los datos. La alternativa sería simplemente poner array.sort y el nombre de la variable, que en este caso se llama día-semana. Cerramos con punto y coma y eso sería todo. Array.sort funcionará para arrays sencillos, de números, en este caso de strings, pero no en datos más complejos como si fuera, por ejemplo, un array de structs. En ese caso habrá que implementar ciertas interfaces, pero eso lo veremos más adelante cuando sepamos manejar clases y sepamos lo que es una interfaz.
Probamos este programa y veremos que se comporta igual que antes, con la diferencia de que ahora hemos ordenado solo con una línea, solo usando una orden que ya está incorporada al lenguaje. Como siempre terminamos con un ejercicio propuesto. En este caso es pedir al usuario 10 nombres y mostrarlos ordenados. Para practicarlo de dos formas, primero con una ordenación sencilla de las tres que hemos visto, sea burbuja, sea inserción directa, sea selección directa, la que prefieras, y luego usando simplemente array.sort.